Y también te podés comunicar con nosotros al 2974-775509. Fede, vamos a hablar con la ministra de la Producción, con Nadia Ricci. Sí. La tenemos del otro lado, ¿la saludamos? ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a Todo bien. ustedes, al equipo y a la gente que está escuchando. Antes secretaria de Estado de Minería, antes diputada nacional. Sí, Antes bueno, diputada provincial. toda carrera. una carrera de Nadia. Nadia, bueno, hoy con una responsabilidad ejecutiva que tiene que ver con la producción, esto que ha sido y sigue siendo un eje del gobierno provincial, y también en una coyuntura donde, si se quiere, el tema del momento es endeudamiento sí, endeudamiento no, endeudamiento para qué, ¿no? Entonces, Mauri, y para también introducirla a Nadia, si le parece, haciendo con el dedo scroll en el teléfono, viendo videos como hacemos todos ahora en estos momentos, vi una nota que le hicieron creo que en Río Gallegos, donde Nadia dijo que Santa Cruz, creo que esas son las palabras textuales, Nadia, Santa Cruz necesita otro gobierno de Claudio Vidal. Pensar un empréstito como el que está pensando el gobierno provincial va en esa línea, porque se está hablando de obras de gran magnitud que van a llevar mucho más que un año y medio o dos. Entonces me parecía interesante poder escucharte a vos quizás argumentando sobre por qué Santa Cruz necesita otro gobierno de Claudio Vidal y este plan, ¿no? Este megaplan de obra pública y de inversión en infraestructura y servicios que necesita la provincia con este empréstito, ¿no? Que está proponiendo el gobierno a la Cámara de Diputados en dólares. Parece que esa es la introducción y para allí escucharte también. Sí, primero decir que lo primero que me parece que es necesario decir en esto es que 30 años es complejo, una idiosincrasia de 30 años, culturalmente de 30 años, es complejo resolver las problemáticas del abandono y de la desinversión en 2 o 3, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir y me parece que de esto tenemos que ser conscientes todos los santacruceños. Lo segundo es que pensar cambios estructurales, esos cambios estructurales hay cuestiones que pueden resolverse o ir trabajando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y entonces por eso es que decimos que para que esta transformación ocurra realmente, necesitamos obviamente otro gobierno de Claudio Vidal. Esto es lo que yo creo, ¿no? Independientemente de que hay un montón de obras que ya están en marcha, un montón de decisiones que se tomaron desde el día 1 y que fueron una promesa, como lo que fue la derogación de la ley de lemas en su momento, el plan de infraestructura escolar, que era necesario, por el que era necesario comenzar si queremos hablar de educación, la culminación de un montón de obras que se habían comenzado y estaban abandonadas en un montón de lugares o de localidades de la provincia, y ahora hay que pensar cuestiones estructurales a largo plazo que son necesarias por 2 cosas. Primero, porque lo que queremos es que realmente mejorar la calidad de vida de la gente, y para eso hay cosas que son básicas, como por ejemplo, tenemos 6 localidades que están que no tienen interconectado, que tienen generación aislada de energía, y que esto lo que implica es que tiene un costo mayor, que hace que hoy el gobierno de la provincia tenga un déficit a través de servicios públicos de más de 12.000 millones de pesos mensuales. Bueno, vos sos de Perito Moreno, esto lo conocés mucho mejor que nosotros que tenemos el gas por red. Perito y los antiguos, entiendo, demandan muchísimo dinero con los camiones de Zeppelin, ¿no?, que llevan el gas. El gas y también el tema de la energía. No solamente no tienen gas, sino que no tienen energía. Con lo cual, hablamos de cosas estructurales. Y esto es para ¿Eso es generación a gasoil, Nadia? ¿Eso es generación a gasoil con grupos electrógenos? Sí, con grupos, exactamente. Que son costosísimos. No, claro. Entonces, y que además no solo ambientalmente, sino que no te garantizan una cuestión de estabilidad y no garantizan tampoco la oportunidad de generar inversiones. Cuando vos trabajás en un lugar como este, buscando inversiones para la provincia en cualquier ámbito de los que estemos hablando, en cualquier área,
lo primero que te preguntan es de qué cantidad de energía disponemos, de qué cantidad, cuál es el espacio, cómo están funcionando los puertos, por ejemplo, y entonces hablamos de que es necesaria hoy una mega inversión en nuestros puertos porque estuvieron abandonados durante todos estos años de los que estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, en el caso de Puerto Deseado, estamos hablando de una obra para recuperar 2 sitios que supera los 12.000 millones de pesos, los 16.000 millones de pesos, perdón. Entonces, todo es así en la provincia, porque lo que sufrió fue un deterioro importantísimo, que si no se realizan estas inversiones que son estructurales, no vamos a poder lograr lo que queremos, que es la transformación productiva de la provincia. ¿Por qué? Porque durante todos estos 30 años y muchos más también, lo que se hizo de esta provincia es vivir de la extracción únicamente. Y eso se terminó. La realidad es que es inviable porque quedó clarísimo a partir de la salida de YPF, y ustedes como caletenses lo han sufrido más que ninguno, que no se puede ir solamente por la extracción, que vamos a seguir haciendo un trabajo con hidrocarburos convencionales, no convencionales, con el trabajo con minería, con pesca sí. Lo que queremos generar es valor agregado, lo que queremos hacer es recuperar el campo, Claro. lo que queremos, y para todo eso se requiere agua, se requiere esfuerzo, y todo eso requiere de estas obras de infraestructura. Pero por eso es que decimos, es necesario otro gobierno, por eso es que decimos, es necesario que este préstamo que va a través de la CAF y que realmente la gente tiene que tener la seguridad de que únicamente va a ser utilizado para obras de infraestructura, porque así está establecido legalmente, con Claro, lo cual en la no Constitución. va a ser igual que... Exacto, no, y además queda establecido en esta ley, y además es lo único que autoriza el poder acceder a este crédito. La CAF, Sí. la propia CAF, que es el banco, lo que estipula es que solamente se puede utilizar este gasto que va a tener control, este dinero, en obras de infraestructura. Claro. Con lo cual, eso tiene que tener la tranquilidad de la gente, ¿no? Nadia, porque esto también es uno de los principales argumentos. Uno, por un lado, el control, pero antes de ir hacia el control, quiero ir a la otra parte, que es, ¿hay una hoja de ruta establecida para llevar adelante? Digo, se pide, vos me decís que hay varias necesidades que tenemos y además, nada, las vivimos, sabemos que existen esas necesidades, pero digo, ¿hay un camino trazado con todos sus puntos uno tras otro? Porque esto es un poco lo que te da la seguridad de que algo que se dice finalmente termine siendo de esta manera. Te quiero decir, mirá, necesitamos desarrollar la energía porque tengo, no sé, 3 emprendimientos grandes que quieren llevar adelante una tarea, pero que no tienen energía para hacerlo. No sé si me explico. Te quiero decir, Sí, te doy ejemplos. Sí. Te doy ejemplos más concretos. Necesitamos, por ejemplo, te mencioné el tema de puertos. Sí. En el caso de Caleta Olivia, necesitamos dar cumplimiento a los compromisos que había asumido el gobierno para poner en marcha la zona franca. Sí. Una zona franca industrial y de almacenamiento que es estratégica para el desarrollo de la zona norte y para una actividad como puede resultar la minería y los hidrocarburos. Sí. Bueno, en esto estamos trabajando, ya logramos tener el mega de compromiso en la puerta de la zona franca, estamos trabajando con el concesionario, y estamos ahora con la obra de gas, que está incorporada dentro de este proyecto de obra, que también va a ser necesaria. Ya tenemos al primer cliente que quiere hacer una inversión ahí, que por ahora comenzar con lo que es energía es suficiente. Claro. Mientras tanto vamos haciendo la obra de gas. Te doy esto como un ejemplo de lo que es hoja de ruta. Claro. Nadia, El tema del agua. nos dijiste aquí en este programa que la zona franca industrial de Caleta este año arrancaba. Este año es nuestro objetivo. Este año se pone en funcionamiento. Entonces estamos hablando con quien es el concesionario, con los clientes que quieren invertir ahí y con los compromisos que tenemos nosotros como Estado para que esto suceda, ¿no? ¿Es London Entonces, ese es Supply un como ejemplo. el que tenía Gallegos? ¿O es otro concesionario? Es London Supply, sí, okay. es el mismo concesionario, la semana pasada tuve una reunión en Buenos Aires con ellos, hemos tenido reuniones con el jefe de gabinete, con algunas
con una empresa particularmente que quiere realizar una inversión en el lugar. Entonces estamos avanzando en que esto se concrete, y esto es el esfuerzo del público y el privado en un proyecto que puede significar unos cuantos puestos de trabajo. Entonces, yo, Nadia, te quiero hacer dos preguntas. No sé si vos querés cerrar antes algo de lo que venías desarrollando o simplemente las hago. No, decime, preguntame, no hay problema. Lo que a mí lo primero que se me ocurrió preguntarme, y me gustaría preguntarte a vos, que estás dentro del gobierno provincial, es ¿por qué este mega plan de obras llega en el tercer año del gobierno de Claudio Vidal y no es algo que se planteó de entrada? Sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo un preanuncio, podríamos decir, porque esas obras muchas no arrancaron, creo que casi todas, cuando se anunció, bueno, el acuerdo con YPF, creo que el 1 de mayo. Bueno, un año después, ya en el tercer año de gobierno, si no me equivoco, que estamos en el tercer año, se anuncia esto, que es un plan súper gigante que se podría, no se planteó en la campaña electoral y lanzó el primer año, donde el gobierno también era más fuerte, porque el año pasado tuvo un traspié electoral con las legislativas, y donde tenía todo el apoyo también de la comunidad, y en la Cámara de Diputados, incluso pues esta mayoría especial, lo hubiera sacado quizás con mucho más facilidad. Mira, dos cosas. La primera es que no es que no se cumplió ese plan. De hecho, las que te acabo de mencionar del puerto, por ejemplo, se están haciendo con el Fondo Unirse, como otras tantas. Por otra parte, el gobierno, ya te digo, el gobierno provincial vino trabajando, por ejemplo, en un plan de reordenamiento que tuvo que ver con terminar obras que la provincia tenía y que había pagado en distintas localidades. Las retomaron. Hay muchas de estas obras, polideportivos y demás, que se anunciaron que están en este momento en construcción. Uno es el de, por ejemplo, Puerto Santa Cruz, otro es el de Perito Moreno, que se comienza ahora. Viviendas, están terminando viviendas en distintos lugares, un plan muy ambicioso que también van a incorporarse ahora con este nuevo plan, se van a incorporar. Respecto de por qué no se hizo el primer año, creo que hay dos razones que son fundamentales. La primera es que una vez que estás en el gobierno te das cuenta cabalmente de cuál es el estado de deterioro que tenía esta provincia. Esa es la primera. Y la segunda es que ustedes saben positivamente que los recursos de la provincia que estaban planteados que fueran de determinada manera, porque nunca se pensó en la salida estrepitosa de YPF, cuyas regalías petroleras implicaban gran parte de los ingresos en el presupuesto provincial, pasara lo que pasó, ¿no? Claro, y entonces... Y ahí te encadeno la segunda pregunta, porque lo mencionó, por ejemplo, el Mijer, ¿no? Bueno, se podría pagar con las regalías que tiene la provincia, creo que en 2 años, o lo que recauda en un año, no recuerdo si era 1 o 2 años, el monto equivalente, ¿no?, al total de lo que se está pidiendo. Y después hoy conocimos, por ejemplo, el veto de un proyecto de Javier Jara, que había propuesto subir un poquito lo que pagan las mineras, ¿no?, en proyectos nuevos. Y entonces, si bajan y bueno, se conoció también que Vidal dijo esta semana que busca bajar más las regalías petroleras si genera más trabajo. Pero todavía no te hice la pregunta. Bueno, pero la entendés. Sí. La pregunta es, si vamos a bajar recaudación, ¿cómo vamos a pagar esto que es en dólares, no? No, eso es exactamente igual. Lo que no podemos hacer es pensar cortoplacistamente respecto de esto, y te explico por qué. Nosotros no somos la única provincia de este país que está esperando inversiones. Esto es una rueda. Si nosotros no competimos, hoy vivimos en un mundo globalizado y recontracompetitivo, y mucho más con el gobierno nacional que tenemos. Con lo cual, quienes invierten se fijan cuál es el escenario. Y si nosotros ese escenario lo hacemos totalmente descreíble desde el punto de vista legal, modificando las reglas del juego, las inversiones internacionales, que son las que mayor empleo te generan, no sos creíble, no te eligen otros escenarios. Hoy, provincias vecinas, en el caso de minería, otras provincias que están con el auge de exploración impresionante, con lo cual hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman en ese sentido. Vos ponés regalías del 5% y no tenés ninguna inversión, ¿para qué te sirvió? Claro.
En cambio, si vos sostenés tu esquema de regalías, sostenés tu esquema de percepción de regalías, estoy hablando en el caso de minería y por el proyecto que me dijiste, Sí. y tenés un gobierno que toma una decisión como la que toma, justamente como con un escenario de estabilidad legal, y la realidad es que las inversiones las vas a tener. De hecho, hay 12 proyectos en este momento en exploración minera en la provincia. Claro. Si vos cambiás la regla de juego, olvídate. Entonces, digo, me parece que hay que tener cuidado con esto. Hoy no somos la única provincia. Cuando el gobernador habló de este esquema con las, por ejemplo, con las empresas hidrocarburíferas que hoy tienen concedidas estas áreas, Sí. y habló con ellos y les dijo, nosotros bajamos unos puntos las regalías porque sabemos que, además en este contexto internacional, es muy difícil que el barril baje de determinado monto. Pero ustedes me garantizan a mí una inversión que me genere trabajo. Yo te aseguro que la recaudación, y esto hay que explicárselo a la gente, también lo decía en su momento el ministro Jaime Álvarez, esa gente que tiene trabajo consume. Ese consumo genera, paga cada vez que consume, impuesto al valor agregado y paga ingresos brutos. Más ingresos a la provincia por coparticipación nacional y más ingresos a la provincia de manera directa por ingresos brutos. Entonces, Sí. en el análisis hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, Claro. porque lo cierto es que no todo es tan lineal como parece, ¿no? Nadia, hay una vieja, bueno, no sé si tan vieja, pero una vieja idea que creo que surgió durante el gobierno de Peralta, esto de que la provincia a través de Fomicruz forme parte asociativa con los distintos proyectos mineros o energéticos, en definitiva. Está la experiencia de Cerro Vanguardia, donde la provincia tiene, a través de Fomicruz, repito, una participación, aunque mínima, una participación que le genera una renta. ¿Esto no es posible llevarlo adelante en los nuevos proyectos? Digo, sin hacer más gravosa las obligaciones en términos de impuestos, tener algún otro tipo de participación que le garantice a la provincia que sus recursos, básicamente una parte, terminen quedando acá. Y hay uno más, que es el de Cerro Moro, Cerro Moro. que también con el PIT-NATI, no con todo el proyecto, pero sí con el PIT-NATI, hay un joint venture con la empresa, Sí. también con Pan American Silver. También hay un joint venture con algo que es incipiente en la provincia, que es el tema del uranio. Yo estoy hablando de temas que ya no me corresponden a mi cartera. No, claro, pero hay que algo de un ministro conocimiento tengo. específico para la tarea, No soy pero... yo quien debería. Deberían llamar a la secretaria de Minería, que está muy preparada, Claro, Paola Pavanello, para claro. que les explique todo esto, pero la realidad es que se está trabajando en eso. De hecho, para que eso pase, para que Fomicruz se pueda asociar a otras empresas, lo que tiene que hacer es explorar, porque Fomicruz tiene un montón de áreas en la provincia y no exploraba. Lamentablemente, otra vez la desidia Claro. de muchísimos años de sentarse bajo lo que se percibía por ingresos de usufructo de Cerro Vanguardia, Claro. nos sentamos en los laureles y no laburamos. Entonces, hoy Fomicruz está perforando. Un ejemplo fue lo de San Agustín hace poco, que salió publicado. Para que Fomicruz pueda asociarse con algunas otras empresas, tiene que tener resultado de sus exploraciones y poder vender esos proyectos. Entonces, eso es lo que se está haciendo y se está haciendo en 2 años con resultados que no se tuvieron en más de 15 o 20, ¿no? Claro. Nadia... ¿No está más Tiberi en minería? Recién nombraste una otra persona. No, la secretaria de Minería es Paola Pavanello. Mira, cambian Bueno. muchos funcionarios este gobierno. Yo lo tenía Tiberi, macanudo aparte, venía No, de carrera ahí en el ministerio, entiendo, sí, egresado de la UMPA. Pedro Menos sigue siendo geólogo y subsecretario en la secretaría, tengo entendido. Paola Bueno. también es alguien de carrera, Muy bien. es una abogada especialista en minería que está trabajando también en la secretaría hace muchos años.
Bárbaro. Nadia, gracias por hablar Nadia, con nosotros. lo último, porque bueno, no, claro, porque sí. habíamos dicho que quedábamos para después, por ahí pido algo sintético, y es el otro gran argumento de la oposición que tiene que ver con las medidas de control. Algo que decían el otro día en la legislatura era la ley, el proyecto de ley, así como está presentado, cede por parte de los legisladores, en caso de que saliera la ley, las medidas de control y manejo de los fondos y demás a discreción del Ejecutivo. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Se va a revisar? Lo más importante es que el principal contralor va a ser quien haga el préstamo. Esto es lo más importante. Sí. Los proyectos se están planteando con cada uno de los municipios. Tengo entendido que en esto viene trabajando muy bien el Ejecutivo, con lo cual obviamente desconozco si hay un esquema de control que no se tuvo en cuenta, pero creo que es totalmente pasa por los controles los tiene el Estado, los tiene a través del Tribunal de Cuentas, es decir, no hay nada. Y miren, fíjense que hace muy poco salió un índice a nivel nacional que Santa Cruz es una de las provincias que más creció en transparencia del Estado. Entonces, no me parece un dato menor. Cuando la oposición habla de la transparencia, la verdad es que a mí hay gente que me resulta realmente hasta cara rota. Y discúlpenme que utilice... Esto va a salir en un recorte, claro. No me importa, porque realmente compartí la legislatura con algunos legisladores que participaron y votaron un endeudamiento para la provincia para pagar gastos corrientes. Entonces, que hoy esos cararrotas, esos caraduras, planteen realmente que el endeudamiento es un endeudamiento de tal o cual manera, cuando está todo puesto sobre la mesa y cuando tienen la oportunidad de participar, me parece increíble. Así como valoro y realmente me parece fantástico que hay un montón de gente de la oposición que se puso la camiseta de los santacruceños, que es lo que necesitamos en este momento. Nadia, y los santacruceños necesitan la responsabilidad de los diputados y de todos los funcionarios en un contexto como este, para que algo como esta ley, que puede resultar un antes y un después para la provincia, realmente se lleve adelante. Una chiquitita, Nadia, ¿lo votás en la interna radical a Seidán? No voté, porque no fui a Perito. Todavía no fue igual, pero no digo, voy, en la interna que va a haber. Es secreto mi voto. Muy bien, gracias. Nadia, te agradecemos mucho tu tiempo, bueno, y que haya sido tan clara. Abrazo fuerte. No, por favor, a disposición. Hasta luego. Ahí pasaba Nadia Ricci, ministra de la Producción, bueno, un poco en este rol que le toca, defendiendo un proyecto del Ejecutivo que tiene que ver, por lo menos es lo que están explicándonos, tiene que ver justamente con su área, ¿no? Con el desarrollo. 4 años más de Vidal, dice que hacen falta después de 30 años de kirchnerismo. Si no hubiesen invitado a YPF a irse, bueno, no habría que pedir este préstamo, escriben, por ejemplo.